CENIT, Análisis y Actualidad, el podcast de actualidad socioreligiosa comentado desde Roma por el padre Jorge Enrique Múgica. Un saludo muy cordial desde la ciudad de Roma. Soy el padre Jorge Enrique Múgica, director editorial de la agencia de noticias CENIT. Muchos de ustedes reciben, a veces sin necesariamente ir a buscarlas, informaciones relacionadas con la vida de la Iglesia, de la Santa Sede y del Papa. Pero no siempre todos los medios ofrecen el contexto necesario para poder entender adecuadamente esas noticias, o también profundizar los elementos que están en juego y que nos hacen valorar mejor las causas, los hechos y las consecuencias. Hoy, en este primer episodio semanal de análisis y actualidad sobre la vida de la Iglesia, de la Santa Sede, del Papa, tomamos un par de temas, un máximo de 3 cada semana, para profundizarlos un poco más, de manera que tengamos un poco más de elementos de juicio para valorar mejor esos acontecimientos. Les doy la bienvenida entonces a este primer programa de CENIT en nuestro canal de YouTube y deseamos sinceramente que estos comentarios que hacemos con conocimiento de causa, siendo una agencia que tiene también una sede aquí en la ciudad de Roma, muy cercana al Vaticano, que conocemos los acontecimientos, que nos relacionamos con las personas, que escuchamos varios pareceres y, si se puede decir así, ponemos al servicio de cada uno de ustedes a quienes buscamos servir nuestra experiencia y también el deseo de poder ofrecer un servicio que posibilite enriquecer mejor su punto de vista. Eso lo estamos haciendo y lo queremos seguir haciendo. Hoy quiero comenzar con un tema interesante, que es el tema de la salud del Papa. No es nuevo que el Papa no se encuentra del todo bien o que no termina de estar del todo bien. Esta semana pasada, que fue la semana del 19 al 25 de febrero, el Papa estuvo la mayor parte de esos días en ejercicios espirituales. El domingo 18 de febrero por la tarde comenzó su periodo de retiro, que terminó el viernes sucesivo, es decir, el viernes 23 por la tarde. Ya el viernes vimos que había una silla vacía en un momento preciso. Me refiero a la predicación que durante todos los viernes del periodo de Cuaresma ofrece el predicador de la Casa Pontificia, Padre Raniero Cantalamessa. Había una silla vacía y era la que está destinada al Papa. Eso ya hacía advertir que, dado que no es, aunque ha pasado en periodos anteriores que el Papa no está presente en alguna de las predicaciones, ha sido más bien algo no usual. Ha estado presente, sin embargo no estuvo. En un primer momento se pensó que el Papa, como estaba en ejercicios espirituales, optó por no estar presente. Sin embargo, al día siguiente, sábado 24 de febrero, el Papa canceló las audiencias que tenía previstas. Una de ellas, muy importante, era al clero de la diócesis de Roma. Voy a puntualizar porque me refiero a los diáconos que van a ser ordenados sacerdotes. No olvidemos que el Papa es el obispo de la diócesis de Roma, y en cuanto tal, ese es su clero, la parte importante de sus vocaciones. Los iba a recibir porque él no va a ordenarles sacerdotes, pero les iba a recibir. Sin embargo, la audiencia se canceló muy temprano por la mañana en el canal de Telegram de la sala de prensa de la Santa Sede, en el cual está naturalmente CENIT como agencia de noticias especializada en el Papa y el Vaticano. Nos avisaron que el Papa había cancelado las audiencias y también nos dijeron la razón. Las palabras se piensan muy bien cuando las publican, y decía que era una leve influenza, una gripa no fuerte. Hoy que grabamos este episodio y que se pone a disposición de ustedes, es lunes y el Papa ha vuelto a cancelar todas las audiencias. Esto es interesante por una razón. El estado de la salud del Papa no ha mejorado desde que hace ya varios meses
este mismo estado de gripa que no se cura, por muy leve que a veces parezca, a lo que se suma las condiciones previas de su salud personal, sus pulmones, pero también y sobre todo para este momento de la vida, su edad, un hombre de 87 años, el Papa no termina de curar. Y esto es importante porque nos estamos introduciendo, si no es que ya estamos bastante metidos, en lo que de manera natural se puede entender como la última parte del pontificado del Papa Francisco. Es impresionante que el Papa Francisco, a su edad, 87 años, lleve una agenda como la que lleva. En el campo de la salud, muchas veces, también puede ser que es experiencia de algunos de ustedes, nuestra mente no envejece porque no hay unos rasgos de envejecimiento mental, a no ser enfermedades puntuales, como puede ser el Alzheimer o la demencia senil. Y muchas veces nos damos cuenta que envejecemos en el cuerpo porque hay cambios físicos evidentes. Pero la juventud mental casi siempre permanece y a veces hay esa lucha entre la juventud de la mente que quiere ir a un ritmo y la respuesta de un cuerpo envejecido que ya no logra ir a ese mismo ritmo de la mente. Y me parece, observando al Papa, que eso es notorio en él. Tiene una mente joven, le faltan años por vivir. Sin embargo, el cuerpo no responde y creo que este aspecto de la gripa que no se cura, por mucho que en las comunicaciones se utilicen adjetivos que eviten los miedos, como una gripa leve, nos hacen pensar que una de las causas que podrían darnos una sorpresa en un mediano plazo sería precisamente esta. Esto ciertamente también invita a nosotros como católicos a pedir por la salud del Papa, sí, pero también pedir para que el Papa tenga la fuerza necesaria para poder llevar adelante su misión en este momento de su vida, con la edad que tiene, las limitaciones que experimenta también. Un segundo tema que quiero destacar y comentar en esta ocasión es un acto ejemplar de obediencia de los obispos alemanes. Y me explico. Hoy en día escuchamos hablar de sinodalidad y se aplica de manera distinta al proceso general que vive la Iglesia Católica del sínodo sobre la sinodalidad, y se explica y aplica diferente a lo que se conoce como camino sinodal en Alemania. Son dos realidades diferentes. La Iglesia Católica a nivel universal tiene sínodos. Pablo VI, el Papa del Concilio Vaticano II, que lo terminó, vio la importancia de estos encuentros de todos los obispos del mundo como responsables de la parte de la Iglesia confiada ahí donde cada uno de ellos está. Vio que era positivo estos encuentros para discutir temas puntuales. Esto ha sido una constante durante Juan Pablo II, durante Benedicto XVI y también ahora durante el pontificado del Papa Francisco. Sin embargo, cada tema es distinto, y aunque al Papa se le presentan una serie de temas para abordar en esos sínodos, el Papa termina eligiendo uno, a veces dentro de una terna. El último que el Papa eligió fue la sinodalidad, caminar como iglesia, la participación, la misión común. Es la primera vez, sin embargo, que el sínodo se hace en dos partes. El tema es la sinodalidad, por eso el sínodo sobre la sinodalidad, cómo caminar juntos, cómo aprender a escucharnos, cómo participar mejor en la vida de la iglesia, la misión de la iglesia en este momento de la historia, con las características de este momento. Y este sínodo sobre la sinodalidad, en otros momentos han sido sínodo sobre la juventud, sínodo sobre la iglesia en América, sínodo sobre la familia, sínodo sobre otra cantidad de temas bastante amplia. Este ha sido sobre la sinodalidad, pero ha sido en dos momentos. Uno, la primera parte en octubre de 2024, y una segunda que se va a tener apenas ahora en octubre. Perdón, dije octubre de 2024, me refiero a octubre de 2023, y una segunda parte que se va a tener este octubre de 2024
otra vez aquí en Roma y que será el culmen de este proceso. Me refiero entonces a un camino que realiza la Iglesia a nivel mundial. Esta es una parte. Sin embargo, cuando hablamos de camino o vía sinodal en Alemania, nos referimos a otra cosa. Ante todo, es a un cambio de mentalidad, de las estructuras y a veces también manifestado en la praxis y en la doctrina, concretamente en la Iglesia Católica Alemana, a raíz de que Alemania, como algunos otros países en el mundo, fue sacudida por las revelaciones de temas de abusos por parte de miembros del clero, especialmente contra menores o personas vulnerables. Esto hizo que los obispos, o la mayoría de ellos, porque es bastante injusto meterlos a todos en la misma bolsa, es un episcopado más o menos grande, los obispos identificaron o quisieron identificar el problema de los abusos en el clericalismo. Y el clericalismo tenía relación evidentemente con los ministros ordenados. Y entonces esto además se hizo culpar al celibato como si fuera la causa de todos los males en la iglesia. Y se fueron dando pasos, algunos de ellos rupturistas, con la comunión en la iglesia a nivel universal. Y uno de los cúlmenes de ese proceso sinodal en Alemania fue la propuesta de la implementación de un comité sinodal, que era una estructura en la que también intervenían los laicos, una élite de laicos, especialmente los del Comité Central de los Católicos Alemanes, presididos por una mujer bastante conflictiva, problemática y combativa. Querían ser esta estructura la que controlase no solamente a la conferencia episcopal, sino la que también tuviera una facultad de intervención en las diócesis de muchas maneras. Y esto era conflictivo, es conflictivo, porque suplanta la autoridad del obispo en su diócesis particular. La máxima autoridad en una diócesis es el obispo de esa diócesis. Este comité sinodal suplantaba esta autoridad. Los obispos alemanes se reunieron del 19 al 22 de febrero en Augsburgo, en Alemania, para su asamblea general. Las asambleas generales son encuentros que tienen todo el episcopado de un país. Alemania no es el único país que los tienen los Estados Unidos, los tiene México, España, etc. Algunos los tienen 1, 2 veces al año, todos juntos, y luego hay un comité permanente que va abordando asuntos concretos, porque de entre los obispos que participan en una asamblea general se van asignando responsabilidades. En este caso era todo el episcopado. Y uno de los objetivos principales de este encuentro, de esta asamblea general, era aprobar ese comité sinodal, con el cual algunos obispos muy ejemplares ya se ven manifestado en desacuerdo. Como he dicho, muchas veces generalizamos a decir el episcopado alemán, la iglesia en Alemania, pero pues no todos entran del mismo modo en el mismo costal. Días antes de que comenzase este encuentro, el día 16, me parece que es viernes 16 de febrero, 3 cardenales a nombre del Papa, el cardenal Parolin, secretario de Estado, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y el cardenal Prevost, prefecto del Dicasterio para Obispos, escribieron una carta conjunta a nombre del Papa, haciéndoles notar a los obispos antes del encuentro. El encuentro comenzaba el 16, la carta es de 3 días antes, que de proceder con eso no solamente se está violando el Código de Derecho Canónico, sino la comunión con la Iglesia Universal, visto que el Papa ya les había dicho que no quería eso. Con otras palabras, pero sustancialmente eso era lo que se comunicaba. Esto, afortunadamente, fue obedecido. Al final, en esta asamblea, no se votó el comité sinodal. Sin embargo, manifestaron críticas, no solamente algunos de estos obispos, empezando por su presidente, el presidente de los obispos alemanes, Monseñor Georg Batzin, sino también muchos de estos laicos que ya se veían gobernando en las diócesis sobre las que este comité sinodal quería suplantarle autoridad de los obispos. Una de ellos, precisamente, la señora Irma, presidenta del Comité Central de los Católicos Alemanes. Esto, por una parte, visibiliza que hay dos realidades cuando tratamos de comprender el concepto sinodalidad vivido en Alemania y el vivido a nivel Iglesia
universal. Segundo, que afortunadamente los obispos alemanes han obedecido. Tal vez las motivaciones, que fueron claras y fuertes, les hicieron ver la contradicción entre mantener comunión y obedecer, especialmente cuando ha sido el Papa el que se los pide, aunque ciertamente manifestaron críticas contra la Santa Sede, especialmente hablando del diálogo que no se ha tenido después de unos encuentros que se tuvieron en Roma, en la Ciudad del Vaticano, cuando el episcopado alemán vino a la visita ad limina, es decir, a las visitas que hacen los episcopados de los países cada 5 años. Era la norma hasta hace no mucho tiempo y se trata de respetar. Cada 5 años los obispos vienen a Roma de cada país. Los del episcopado alemán vinieron, si no recuerdo mal, en noviembre del año pasado y tuvieron un encuentro con el Papa, sí, pero también con esos 3 obispos. En ese momento no estaba todavía el cardenal Fernández, estaba el cardenal Ladaria en Doctrina de la Fe, pero los otros 2 sí estaban y tuvieron este encuentro con ellos. Pues eso es lo que ha sucedido recientemente en la iglesia en Alemania. Esto nos hace notar como, de hecho, aunque no se produjo un cisma, lo cual es muy positivo porque un cisma está ruptura en la comunión con la iglesia, en realidad hay muchos elementos que nos hacen notar que hay en curso un cisma, aunque no sea formalmente establecido, sí en manifestaciones, como por ejemplo, hace poco en una diócesis alemana se confirmó el poder dar la comunión, la Sagrada Eucaristía también a los protestantes luteranos, algo que es incluso contradictorio en una cultura tan estudiada como precisamente la Alemania. Le llaman la hospitalidad eucarística, que un protestante pueda ir a la misa católica y pueda recibir la Eucaristía. Esto sabemos que es lo más importante en la vida de la iglesia. La iglesia vive de la Eucaristía y muchas veces a la Eucaristía, que es Jesús, le llamamos la comunión porque creemos lo que la iglesia nos enseña y entonces podemos estar en comunión con ella. Sin embargo, lo que la iglesia enseña sobre la Eucaristía es que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Jesús, es decir, es Jesucristo vivo, cosa que es el punto en torno al cual se inició la ruptura entre católicos y los que dejaron de serlo, porque no creían más en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, es decir, esta identidad. La Eucaristía es Jesús. Quiero terminar con un último tema. Este año 2024 y concretamente este mes de febrero se cumplen 5 años de la cumbre que hace 5 años el Papa Francisco convocó aquí en Roma para tratar el tema de los abusos. 5 años atrás el Papa Francisco llamó a todos los presidentes de las conferencias episcopales, a todos los superiores y superioras mayores de congregaciones religiosas y órdenes para tratar este tema en la iglesia. Se dieron pasos, por ejemplo, no los voy a mencionar todos porque además no me vienen ahora todos posiblemente de memoria, pero se quitó el secreto pontificio relacionado a este campo, se obligó por ley a la denuncia de los casos, a la discusión de las prescripciones en otros, a establecer protocolos de acción en las conferencias episcopales y en las diócesis, es decir, una serie de implementación que no dejó solamente en encuentro lo que pasó aquí en Roma hace 5 años. En este contexto, aunque posiblemente todavía haya mucho que mejorar, sobre todo porque ahora hay que implementarlo, es decir, hay que hacerlo, hay que vivirlo. Esta semana se tuvo a mitad de semana, la semana pasada, una rueda de prensa relacionada con un caso importante de abuso sexual, de violencia física, psicológica y también de abuso de conciencia, también conocido como abuso espiritual. Y me refiero a la rueda de prensa que dieron 2 víctimas de Marco Iván Rubnik, sacerdote ex jesuita, famoso artista, cuyo caso ha estado en boca de muchos desde hace ya bastantes meses. En este caso, la novedad era que sabíamos que había víctimas que hablaban, que acusaban, pero no habían dado sus nombres ni las caras. En esta rueda de prensa, 2 mujeres evidenciaron sus rostros, también sus nombres.
y contaron muchos de los detalles que realmente dejaban la piel chinita, porque esta persona, Marco Iván Rubnik, ha suscitado una perplejidad por la visibilidad que tenía. No olvidemos que como jesuita también tenía una notoriedad porque era fundador de una comunidad conocida como Loyola, que de hecho la Santa Sede, la palabra técnica se me está yendo, pero ha desaparecido, ha dado un tiempo ha disuelto, para que se llegue a la disolución, pero ya está decretada la disolución. Y no se sabe, dado que ellas y otras víctimas que no conocemos sus nombres, pero también son víctimas, acusaron desde muchos años atrás, porque hubo una inacción hasta este momento. Esa ha sido una noticia relevante y seguramente lo seguirá siendo. La Santa Sede, a la luz de esto, comunicó de una manera muy filtrada, porque lo hizo a través de sus medios, news.va, que es el medio de comunicación en internet de la Santa Sede, evidenció que continúa en desarrollo esta investigación, teniendo más elementos, aportando más puntos de vista, conociendo mejor la historia. Aquí el punto es que hay una problemática, y es que en la Santa Sede, concretamente el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, trata los temas de abusos contra menores, y en este caso sin restar la gravedad y tratando de explicar lo que se entiende desde el punto de vista del ámbito de la oficina de juicio para los abusos. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe trata el tema de los abusos contra menores o personas vulnerables. Vulnerable se refiere a quien puede ser equiparado a un menor de edad por debilitamiento de las capacidades mentales, una persona que siendo por edad adulto, sin embargo no lo es mentalmente porque tiene alguna forma de discapacidad. Entonces, quedando claro eso, que de hecho fue algo que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe aclaró algunas semanas atrás, que se entiende por adulto vulnerable y cómo, en qué sí es competente y en qué no. Estamos hablando que en otro campo, Marco Iván Rubnik tendría que ser juzgado pues como abusos sexuales contra otras personas adultas, que no es menos grave, pero que no sería competencia directa del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, sino quizá porque es una experiencia nueva en la Iglesia, en que la Iglesia entra a juzgar casos de abusos contra adultos. Piensen ustedes que es un problema, porque normalmente los delitos, como pueden ser estos, se juzgan según las leyes del país donde pasó. Dado que no pasaron en la Santa Sede, en el territorio del Estado, podría ser incluso considerado como invasivo el entrar a juzgar a lo que pasó en el territorio de otro Estado, como podría ser Eslovenia o podría ser Italia, que es donde presuntamente sucedieron estos acontecimientos. Como sea, esto solamente es un comentario, estaremos viendo qué sucede próximamente. Lo que sí es que parece que la vida artística también de Marco Iván Rubnik se ha terminado. De hecho, y con esto concluimos, en las próximas semanas, tal vez en los próximos días después de que diga esto aquí, saldrá el dictamen de la diócesis de Lourdes en Francia, donde se encuentra uno de los santuarios marianos más importantes, dando a conocer la resolución sobre qué se hará con los mosaicos de Marco Iván Rubnik que están en la Basílica de Lourdes. Piénsese que este artista ha adornado en los últimos años no pocos de los principales santuarios más relevantes del mundo católico. Piénsese en San Giovanni Rotondo, ¿sí?, donde está el Padre Pío de Pietrelcina. Piénsense en la capilla de adoración de la Catedral de la Almudena. Piénsense nada menos que en uno de los santuarios también marianos más importantes del mundo, Aparecida en Brasil. Piénsese en Croacia y piénsense en muchísimos otros lugares más. Esto quizá también sea una llamada de atención a quienes en la Santa Sede siguen utilizando los mosaicos, las figuras del todavía Padre Rubnik, para adornar los libritos litúrgicos que se ponen a disposición de los fieles para las misas del Papa o para algunas postales. Este ha sido nuestro programa esta semana.
Ojalá que les haya ayudado, aportado un poco más de información, de contexto y también de elementos de juicio para poder formarse su propia opinión. Les saludo muy cordialmente desde Roma. Les invito a que comenten aquí qué les pareció este programa y también a que nos regalen su poderoso me gusta para que este programa llegue a más personas. Soy el padre Jorge Enrique Mújica, les saludo muy cordialmente desde la ciudad de Roma y nos vemos el próximo domingo o lunes de la siguiente semana con más información así comentada, analizada y que ojalá les ayude mucho también. Hasta luego. Esto fue CENIT, Análisis de Actualidad.